Antes de ir a la pausa, tenemos ya la primera entrevista de esta mañana junto a la presidenta del Partido Socialista y senadora por la región del Maule, Paulina Bodanovich. ¿Cómo está, senadora? Bienvenida. Hola, muy buenos días, Sebastián. Gracias. La Comisión del Futuro, el Congreso del Futuro, hay una comisión en el Senado de desafíos del futuro. Una comisión regular permanente. Permanente, claro. Sí. Que entiendo que ahora la preside Jimena Órdenes, la senadora de Aysén. Por lo tanto, hay un trabajo también muy importante que se hace. Y felicitar, porque en realidad los temas, invitar también a la gente que puedan asistir. En el Maule vamos a estar el jueves 15 a las 15 horas en el Teatro Regional del Maule, con un análisis de lo que viene para la humanidad. Es que esto tiene actividades en todas las regiones. En todas las regiones y temas profundos, filosóficos, vienen personas de muy alto nivel mundial, así que es una tremenda oportunidad para todos interesarnos en esto, porque a veces en el verano se nos pasan las cosas y es muy, muy importante. Y aprovecho lo que usted plantea, senadora, un pequeño paréntesis, pero además acá se van a abordar temas que hoy día son fundamentales. El mundo está cambiando a una velocidad muy, muy rápida y el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, por las repercusiones que puede tener en el mercado laboral, la forma en la que trabajamos, en la economía, son preguntas de largo plazo que tenemos que hacernos hoy día y hay que responder rápido, además. Y no solo en el sistema económico, en el cerebro humano. También. ¿Cómo va impactando, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial? Las personas que van usando estos, ¿cómo se llama esto? Cuando uno le pregunta qué te hacen la pega. Asistentes, ¿no? Claro. Tipo ChatGPT. Eso, claro. Entonces, bueno, ¿cómo tú vas perdiendo capacidades? ¿Cómo el cerebro se va desacostumbrando al raciocinio, al análisis crítico? Entonces también el impacto que van a tener todas estas tecnologías en el cerebro humano. Y todo eso viene en neurocientíficos, realmente es bien apasionante. Yo el año pasado me interioricé un poquito más y es muy, muy interesante. Y además todo después queda en una plataforma que uno lo puede ir visitando y revisando. Muy importante. Senadora, hablemos de otros temas del ámbito político. Primero me imagino que vio la entrevista al presidente Gabriel Boric en el diario El País de este fin de semana. ¿Qué le pareció el análisis que hace el presidente? Una entrevista bien larga, donde plantea distintos puntos, pero de alguna manera redondea lo que han sido estos 4 años de gobierno. Sí, bueno, siempre coincide ahora fin de año, fin de gobierno, cambio de coalición de gobierno, por lo tanto es el momento de hacer estos análisis un poquito más en profundidad y con una visión de futuro. Me parece que el tono del presidente es bastante adecuado también de autocrítica, propositivo, no confrontacional, porque pareciera ser que es lo que debiéramos hacer todos, ¿no? De tratar de buscar aquello y me parece bien valorable en él porque él fue líder de un sector que fue muy crítico de los últimos años de nuestro país, digamos. De los 30 años. Claro, y la valoración que él ha ido haciendo también de aquello y también de una forma de hacer política que tiene que ver precisamente con buscar grandes acuerdos. Creo que él se desmarcó de su propio partido el 15 de noviembre cuando firmó el acuerdo por la nueva Constitución y por la paz. Y de ahí en adelante también ha marcado un signo distinto, aun cuando evidentemente también tiene posiciones bien propias de lo que es el Frente Amplio y su visión, que es distinta tal vez del resto de los partidos. Sí, y tiene una mirada autocrítica finalmente también de lo que ha sido no solo su gobierno, sino la izquierda en general en estos 4 años, de cómo fue evolucionando y adaptándose a ciertas circunstancias, decía el presidente Boric en esta entrevista. Bueno, es que eso es cierto. Es cierto que la vida y la política es parte de la vida. La vida uno no puede planificar hasta el último detalle y pensar que todo va a permanecer como se planificó. Hay muchos temas que van surgiendo y en la política, bueno, yo creo que él lo vivió al asumir el gobierno, tenía una visión muy distinta de lo que era tal vez la seguridad en el país, la situación que se vivía en el norte, la situación de la Araucanía. Y eso ha llevado a mantener estados de excepción constitucional, que hoy día ya de excepción tienen poco, porque la verdad es que se van renovando casi automáticamente por parte del Congreso, donde nosotros recibimos algunos indicadores, información, incluso a veces en la Comisión de Defensa se recibe información en forma más reservada, pero que dan cuenta de que ha sido una buena política que ha ido apoyando la disminución de la comisión de ciertos delitos graves junto con otra legislación. Por ejemplo, en la Araucanía yo creo que fue muy importante las normas del robo de madera,
las normas antiterroristas que hemos adoptado, y por lo tanto aquí una serie de cosas hacen que finalmente esa política de excepción constitucional sea efectiva, pero que haya que pensar también en cómo vamos a ir continuando. Y a propósito de esa efectividad, el presidente dice que la política democrática no es de heroísmo, sino de consistencia, de responsabilidad, de transformación real de las condiciones de vida de la gente. Puedo tener discursos incendiarios, prometer cualquier cosa, pero si la calidad de la vida no mejora es irrelevante. Y eso me parece bien interesante pensando en que el presidente Boric llegó a la moneda prometiendo que Chile iba a ser la tumba del neoliberalismo, prometiendo el fin de las AFP, prometiendo cambios mucho más profundos y radicales, que no todos finalmente se concretaron, pero con un gobierno que entrega ciertos resultados. ¿Cómo analiza esa declaración y esa definición política que hace el presidente Boric? ¿Qué refleja? La consigna sirve, pero finalmente no es efectiva, porque si nos quedamos solamente en el titular, en la consigna, y no se cumple, la gente va a juzgar aquello. Y yo creo que aquí, bueno, nosotros desde nuestro sector y nuestro propio partido el día sábado estuvimos digamos, 4 o 5 horas haciendo una reflexión y conversando, un diálogo político acerca de las causas de haber perdido, que van muy atrás, digamos. O sea, yo creo que también hay que hacer una reflexión muy profunda de lo que fue el proceso constituyente, de lo que fue... nosotros hablábamos de ciertas omisiones, porque finalmente, por ejemplo, nuestros constituyentes, los socialistas hablo, yo todavía no era presidente del partido en ese tiempo, pero eran cancelados permanentemente en la convención, con temas que eran importantes. Pato Fernández, que tenía una visión, digamos, distinta, era atacado permanentemente. Entonces, yo creo que ahí hay que pensar en cómo realmente la democracia tiene que ser también amplia, escucharse, el diálogo es fundamental. ¿Y qué refleja entonces la declaración del presidente Boric cuando hace este diagnóstico? Bueno, yo creo que va por ese lado, digamos, de señalar que finalmente entender que las condiciones de las personas y lo que yo creo que finalmente ve la ciudadanía, y una de las cosas que castigó con su voto fue la poca coherencia en materia de seguridad. Porque por un lado empujábamos proyectos de ley de un sector importante del Congreso y de la coalición de gobierno, de la alianza de gobierno, y por otra parte el propio presidente indultaba personas. Entonces yo me acuerdo patentemente el día que Carolina Toá había constituido esta mesa de trabajo de seguridad transversal a la que iban a ir todos los partidos políticos, y el día antes se anuncia el indulto. Y con eso yo creo que ahí fue un antes y un después. Fue un error eso. Es que, mire, yo creo que fue un antes y un después, porque para nosotros incluso, siendo parte de la alianza de gobierno, fue muy duro aquello, y la falta de coherencia que percibió la ciudadanía de ahí en adelante, pese a que Carolina Toá era la ministra del Interior, yo creo que también le jugó en contra ella. ¿Y qué fue lo duro internamente en la coalición? Darnos cuenta que estábamos yendo en un sentido, pero que en paralelo se trabajaba en indultos que terminan con una persona como este señor Castillo, que había cometido delitos bastante graves. Entonces yo creo que no había una mirada común respecto de la seguridad. ¿Y de quién era el error? ¿Del presidente Boric? No, es que claro, pero es que mire, más que ser un error, yo creo que es la dicotomía en la visión. Que por un lado empujábamos, o sea, los 60 proyectos de ley que tenemos hoy día, finalmente a lo mejor la gente no se acuerda, pero sí se acuerda de los indultos. ¿Y de quién era el sector que tensionaba eso, que generaba esa dicotomía? ¿Era el Frente Amplio y el Partido Comunista? Bueno, eso es lo que en el Congreso permanentemente ha sido un tema, y en otros temas también. Entonces, el crecimiento económico, cuando teníamos al subsecretario Ahumada, que estaba contra los tratados económicos, digamos, contra los tratados internacionales. Sí, pero no solamente el TPP-11, que por último era un tema muy discutido a nivel académico, de los universitarios, de los efectos que podía traer, sino de la visión crítica que tenía de la política económica internacional, que ha sido una política de Estado, como todas las políticas internacionales. Entonces, ahora que se le aplicó el rigor a la embajadora Pacarati, claro,
porque emitió opiniones personales que van contra la política exterior del país. Bueno, ese rigor no se tuvo con un subsecretario que iba permanentemente en contra de lo que decía la canciller, que era Antonio Urrejola. Entonces, la verdad es que esa falta de coherencia, yo creo que la ciudadanía la castiga. Y el reflejo finalmente de lo difícil que fue hacer coalición también en estos 4 años. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, creo que la alianza de gobierno, muchos dicen no tiene nombre. No, sí tiene nombre. Se llama alianza de gobierno y por lo tanto es una alianza que se constituye en base al hecho de que unos antes, otros después, llegamos a ser parte del gobierno y que teníamos que buscar la forma también de darle sustentabilidad a temas importantes, porque sin nosotros tampoco hoy día tendríamos reforma previsional, porque no era un tema que empujara a la derecha, que seamos claros. Republicano votó todo en contra, a Chile Vamos lo llamaron la derechita cobarde, por votar esta reforma previsional que era muy importante. Entonces también hay temas en que la unidad ha sido fundamental para los avances de las personas. Hoy día ya tenemos 1,5 millones de personas que están recibiendo beneficios gracias a esa reforma previsional. La PGU va a subir, va a aumentar de monto incluso. Este mes parte de los beneficios claro, también. Entonces no todo es ver el lado negativo, pero la unidad tiene que tener un sentido más allá de estar o ser gobierno. Yo creo que la unidad, y así lo dijimos en nuestro pleno del Comité Central del día sábado, tiene que ver con construir una mirada común, ser, en este caso, a partir de marzo, una oposición amplia, democrática, y que tenga una visión común y una unidad de propósito. Y esa visión común, termino al tiro, Sebastián, tiene que ver con valores y principios comunes. Eso se construye. Y eso yo creo que no ha sido posible en estos 4 años. Estamos con la senadora y presidenta del PS, Paulina Bodanovich. Senadora, ¿por qué no se ha logrado construir ese sentido de propósito después de 4 años? Porque creo que los partidos políticos legítimamente, cada uno, unos más que otros también, tienen sus complejidades internas, hoy día vemos cómo hay partidos que están producto de la última elección en vías de disolución. Eso trae complejidades, porque finalmente, o la propia democracia cristiana, que hoy día tiene 8 diputados y 3 senadores, pero que estaba en un muy mal pie previo a que asumiera el senador Buenchumilla, a quien saludo porque en el día de ayer él ha presentado su renuncia a la presidencia, pero yo creo que hay que reconocer en él una persona que negoció muy bien, y lo digo con pesar, porque muchas de esas buenas negociaciones afectaron los intereses de mi propio partido, claro. pero que hoy día le permite dejar al partido con una fuerza del Congreso que no tenían. Por lo tanto, cada partido tenía también sus propias internas y motivaciones internas que ha hecho difícil avanzar. Y lo otro, que cuando tú estás en el gobierno, estás en el día a día, estás en lo urgente. Entonces, a mí me parece que el desafío importante que viene ahora, en este periodo en que vamos a estar en la oposición, es poder hacer de verdad esa reflexión de la unidad, que no es una suma de siglas, sino tiene que ver con una mirada de país. ¿Y hoy día tienen esa mirada compartida hoy día? Quienes tenemos una mirada común de país tenemos que agruparnos. Y eso es lo que tiene que estar en construcción a partir de marzo. ¿Y hoy día usted cree que tienen esa mirada común o no está Por eso creo yo que en algunos temas sí y en otros no. ¿En qué temas no? Pero hay, bueno, claramente en temas de seguridad, por ejemplo. Pero también hay otros temas. Hablaba yo del crecimiento económico. El crecimiento económico no puede ser visto como algo perverso. Yo creo que el crecimiento económico es fundamental para el país. Tiene que tener limitantes, por cierto. Tiene que haber regulación. Tampoco estoy hablando de lo que he escuchado en parte de la derecha, de terminar con toda la regulación, porque las regulaciones, todo el sistema regulatorio que tenemos en el país, por Dios que es importante, y si no basta ver el caso de CGE, de la empresa eléctrica del Maule, o del sur, digamos, porque no solamente del Maule, cómo han abusado en ciertos temas. Entonces, el derecho regulatorio es necesario, pero y tiene que compatibilizarse con el crecimiento económico, por cierto, y yo estoy disponible también para que podamos revisar muchos temas que son hoy día una traba a la inversión, pero tiene que haber limitaciones. Entonces, pero hay otros que demonizan el crecimiento económico. ¿En dónde? ¿En el oficialismo? ¿En qué sectores, por ejemplo? Bueno, lo que estábamos hablando recientemente, por ejemplo, en materia internacional. ¿En el Frente Amplio y en el Partido Comunista?
es que, mire, yo no voy a caer en ir buscando, esto no es una casa de brujas, solamente digo que tenemos que buscar esa mirada común. De acuerdo. Tenemos que ir a lo esencial, y por eso nosotros en nuestra declaración del día sábado fuimos muy específicos. La unidad se construye en base a valores y principios comunes con unidad de propósito. Pero la unidad de propósito no puede ser ganar el próximo gobierno. Eso no es un propósito. Ser oposición solamente. Por eso lo digo, tiene que ser con valores, principios, con miradas comunes que se van a ir construyendo. Y veremos cuánto estamos de un lado. Si somos todos, fantástico, hemos logrado la máxima unidad, pero la unidad no es uniformidad. Y después de 4 años, ¿han logrado la cercanía suficiente desde el punto de vista de esos objetivos comunes o no todavía? Bueno, pareciera ser que hay temas en que no tenemos esa cercanía y creo que seguir en la defensa, por ejemplo, del régimen de Maduro, a mí me parece realmente algo que es desconcertante. Pero lo hizo el Partido Comunista este fin de semana. Por eso lo estoy diciendo. Y el presidente de la República, con todas sus letras, lo ha dicho no solo ahora. Mire, cuando Maduro hizo elecciones en Venezuela, no digo ganó las elecciones, porque yo fui la primera que puso un Twitter, y yo soy bien mala para el Twitter. Nunca tengo mucho tiempo ni me gusta mucho, pero fui la primera que dijo que había un fraude electoral y que no podíamos reconocer eso. Y el presidente de la República, en una escala que hizo porque iba de viaje, no me acuerdo dónde, hizo también un Twitter en ese sentido. Entonces, aquí, en este tema, el Partido Comunista evidentemente tiene una visión que no comparte nadie del oficialismo. ¿Y cómo se puede generar un proyecto de largo plazo, no una coalición de gobierno, sino un proyecto de largo plazo, con sentido unitario, con la intención de generar propuestas de valor, ¿no?, compartido, cuando el Partido Comunista tiene esa definición? Bueno, ese es el desafío que nosotros tenemos de futuro, ¿no?, de poder construir de cierta forma un bloque progresista que le dé sostén a propuestas que son necesarias para avanzar hacia lo que yo llamaría un estado de bienestar, que además no estoy inventando nada, porque esto es algo que ocurre en las democracias europeas, en países que nosotros miramos como referentes, porque han logrado avanzar en lo que decía el presidente Boric, en condiciones de vida mejoradas para sus ciudadanos. Y eso todos quisiéramos avanzar hacia allá. Pero también estas diferencias respecto a lo que puede ser la valoración de un régimen como el de Maduro, yo también lo echo de menos en la derecha. Fíjese, porque yo escucho a Kaiser, a Vanessa Kaiser, futura senadora, que habla de golpes de Estado, donde la valoración por la democracia, parece que la democracia cuando es fuera de Chile les preocupa, pero no la democracia en Chile o la crítica a la violación de los derechos humanos en Chile. Entonces, también el tema de la valoración de la democracia, la valoración y respeto a los derechos humanos tiene que ser transversal. Las fuerzas democráticas en nuestro país no pueden hablar de democracia y derechos humanos cuando les conviene y omitirse cuando están de otro lado. Si eso no tiene color político, así como la seguridad no tiene color político, porque la seguridad tiene que ser también un derecho garantizado para todos los chilenos y chilenas, y el cumplimiento del Estado de Derecho y el respeto del Estado de Derecho, como lo que estamos viendo ahora, no en este momento, pero que está en paralelo ocurriendo en San Antonio. Sí. Tiene que haber cumplimiento de los fallos judiciales, tiene que haber un desalojo, pero yo escuché a la general Vázquez, que está a cargo del operativo, y dijo, nosotros estamos presentes aquí para hacer el apoyo, para hacer la fuerza pública y para resguardar los derechos humanos de todas las personas que viven aquí. Entonces, eso es lo que yo quisiera escuchar de la derecha. Democracia, respeto al Estado de Derecho, compromiso con los derechos humanos, de toda la derecha o de las derechas. ¿Y usted cree que eso está en riesgo en el eventual gobierno, ese tipo de compromiso? Yo lo que veo es que hay un sector muy duro, encabezado por el Partido Nacional Libertario, que tiene una posición disímil de lo que le he escuchado al propio presidente Kast. Senadora, estamos con Paulina Bodanovich, senadora y presidenta del Partido Socialista. Volviendo a los desafíos que tiene el oficialismo actual, futura oposición, un par de preguntas bien específicas. ¿Se va a dar reunión de coordinación entre el oficialismo y la democracia cristiana próximamente para ir tomando las primeras definiciones ya? Bueno, nosotros quisiéramos que esa coordinación que alcanzamos para la campaña de Janet Jara pudiera continuar. Ahora, no creo que sea una buena idea estar haciendo bloques.
como los que proponen algunos, de mire, de este partido para acá nos juntamos o de este para allá nos juntamos. Yo creo que no, que hoy día tenemos que ser capaces, sobre todo porque vamos a tener que articularnos en el Congreso Nacional como bancada de oposición. Entonces, uno puede tener distintas miradas, pero en lo esencial deberíamos buscar también poder no solo defender aquello que es importante para la ciudadanía. Aquí no estamos defendiendo los colores nuestros, esto no es un equipo de fútbol, uno no defiende la camiseta propia, defiende lo que es importante para la gente. Y es importante para la gente la reforma previsional, es importante para la gente la gratuidad universitaria, sin la cual miles de jóvenes hoy día no podrían estar postulando a la universidad. Es importante el GES, las garantías explícitas de salud, porque gracias a eso hay miles de personas que tienen atención gratuita en distintas patologías que son graves, u otras que no son de tal gravedad, pero que son comunes, como los temas de la tiroides, por ejemplo, en fin. Entonces, yo creo que ahí tenemos que nosotros buscar los consensos. Habrá temas en que no los tengamos y me parece legítimo que podamos tener distintas miradas, pero también tenemos que tener una articulación política. Y yo soy de la opinión, y mi partido lo es, como lo expresamos también en este pleno del Comité Central el día sábado, de hacer una articulación amplia. Pero esa amplitud tiene que ver también con que seamos una oposición amplia, democrática y sustentada en valores y principios comunes. Ahora, a propósito de esos valores y principios, las definiciones respecto a lo que está ocurriendo en Cuba, por ejemplo, ha tomado relevancia en ese debate de idea y de proyección del oficialismo como bloque. ¿Por qué se lo pregunto? El presidente Gabriel Boric hace una definición bien clara en esta entrevista, ¿no? Y habla de que efectivamente ahí hay una dictadura y describe la situación grave que se está viviendo en la isla. Janet Jara va por una línea parecida, quizás no tan nítida, pero asegura que hay tareas pendientes en materia internacional. Sin embargo, el PC tiene una visión distinta y le hace un homenaje y rinde homenaje a Fidel Castro y a la Revolución Cubana, etc. Ese tipo de asuntos no parecen ser accesorios en la discusión que se está dando sobre cómo proyectar este bloque. ¿Usted cuál es su definición respecto a Cuba en particular? ¿Con qué posición de esa que le acabo de describir se siente más cercana primero? ¿Y qué tan relevante es este tema para la proyección del bloque? Yo me siento cercana con la posición que tomó el presidente o el candidato Salvador Allende el año 70, cuando fue a elecciones y buscó la vía chilena al socialismo. Es decir, el compromiso del Partido Socialista con la democracia es algo consustancial a nuestros estatutos. Nosotros nacimos precisamente en oposición con el Partido Comunista por toda la situación de la Unión Soviética, en fin, había visiones muy distintas. Ya en la izquierda en ese tiempo, en el año 1933. Y el año 1970, el presidente Allende, o sea, no solo el 70, lo intentó 4 veces, claro, la vía chilena al socialismo. Entonces, yo creo que nosotros tenemos una posición que es muy clara y nítida. Pero a mí me gustaría que habláramos también de la democracia y los derechos humanos en Chile. Y que la derecha, toda la derecha o las derechas, tengan ese compromiso. Porque no me parece que se pida el compromiso y la condena a regímenes externos, que comparto, pero que no se haga lo mismo, una condena a los regímenes autoritarios, a la violación de los derechos humanos y incluso a personas que dicen que aquí en Chile podría haber golpes de Estado. Pero es que la pregunta es relevante para los objetivos que está persiguiendo hoy día el oficialismo, ¿no? Todo el espectro oficialista, todos los partidos, digamos, que estuvieron detrás de Janet Jara, para sintetizarlo de esa forma. Esa pregunta es relevante si es que se buscan estos puntos en común, que son los que fundan la unidad. Y yo no he eludido la respuesta. Yo creo que nosotros tenemos una posición muy clara que no es de ahora. Por eso voy al año 33 con la creación del Partido Socialista y voy al año 58, 64, 70 con las candidaturas de Salvador Allende. Una última pregunta, senadora. El presidente Boric también decía que el bloque y la izquierda debería pensar en cómo transformarse o volver a ser mayoritarios, ¿no? Dentro de las ideas políticas en Chile. No basta con sentirse bien con uno mismo, con las ideas que uno tiene, si no son mayoría en la sociedad. ¿Cómo lograr ese objetivo? ¿Cómo llegar a ser mayoritario nuevamente desde el punto de vista de la idea? Me parece que ese sí es una, digamos, una conclusión a la que debe haber arribado el presidente después de ser gobierno o de ser presidente, porque evidentemente la posición del Frente Amplio o de Convergencia o de los partidos que conformaban lo que hoy día es el Frente Amplio era muy distinta. Ahora, el Partido Socialista siempre ha tenido una vocación de mayoría, siempre ha gobernado en coalición y siempre ha entendido que la forma de avanzar es precisamente buscando consensos sociales y pudiendo darle apoyo político a esos consensos sociales, no al revés.